Representantes líderes de opinión dieron fin este jueves en Caracas, en Venezuela, al tercer Congreso Internacional, Asamblea Constituyente, una vía para enfrentar la crisis mundial, en el que se compartían ideas para expandir el legado del presidente Hugo Chávez por todo el mundo y darle así más poder al pueblo. En el evento, cientos de asistentes escuchaban ponentes provenientes de España, México, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, quienes hicieron un llamado a la educación ciudadana para concientizar sobre los abusos del neoliberalismo en las leyes y constituciones de varios países de América Latina. Al aborto que les daba un grande rendimiento. Y para conocer las conclusiones de este Congreso vamos a conversar con Adolfo Mendoza, él es senador, presidente de la Comisión Constitucional de la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Está con nosotros aquí en nuestra mesa. Muchísimas gracias por estar, senador. Bienvenido. Gracias, Abraham. Gracias, Tatiana. La reflexión más profunda de estos 3 días de encuentro, de Congreso en Caracas, ¿cuál cree usted? ¿Cómo la puede resumir? Que la Asamblea Constituyente y los procesos constituyentes forman parte de uno de los grandes legados del comandante Chávez, en el sentido de ser una salida institucional a nivel de cada país y a nivel también internacional para enfrentar la crisis del capitalismo. Este legado nos permite señalar que está abierto el proceso constituyente y el proceso constituyente no se agota en las decisiones que se asumen para aprobar las constituciones en cada país, aunque permite el encontrar puentes, el generar pactos que permitan la transformación y la revolución institucional en democracia en nuestros países, en América Latina y en el mundo, como un legado del presidente Chávez. Y ese debate que se dio entonces allí en este Congreso, ¿cómo vieron ustedes? ¿Hicieron un trabajo comparativo de lo que está pasando en Europa, en algunos países de América Latina, donde el conflicto social es muy duro, sobre todo por la resistencia del capitalismo? Se hizo la reflexión respecto de las experiencias en América Latina sobre procesos constituyentes y asambleas realizadas, no solamente la de 1991 de Colombia, no solamente la realizada acá en Venezuela en 1999, también la del Ecuador, la de Bolivia, sino también algunos otros escenarios de reformas estatales. Y por supuesto, también los elementos que pueden guiar, no como una repetición mecánica, pero sí guiar la posible realización de asambleas constituyentes en determinados países en el momento actual. En el caso de Chile, que se ha solicitado la asamblea constituyente, en el caso incluso de Argentina, que hay algunas voces, en el caso de otros países a escala internacional, como aquello que piden los indignados en España y otros países del viejo continente. Incluso en Colombia, la insurgencia en un momento de diálogos de paz en La Habana con el gobierno colombiano, lo que han dicho es que es necesario una Asamblea Nacional Constituyente para pensar en un modelo de país más inclusivo. ¿Qué se necesita? Esa reflexión de ustedes allí en esos 3 días de Congreso, ¿qué pensaban frente a ello? ¿Qué se necesita para dar ese paso y que una nación pierda el temor, o los ejecutivos de esas naciones pierdan el temor para asumir una Asamblea Constituyente? Hay una experiencia internacional, la de Nepal, que permitió pasar hacia una forma de instauración de la democracia con base en un acuerdo entre la vieja guerrilla y el Estado en Nepal. Sirvió entonces la Asamblea Constituyente allí para la pacificación en Nepal, para abandonar las salidas violentas y construir la nueva institucionalidad democrática. Esta experiencia puede trasladarse también al caso colombiano, donde además habrá que sumar un otro tema importante, que es la problemática de la tierra. La problemática de la tierra no es un asunto puntual, como se lo quiere hacer ver en este momento, sino es un asunto estructural, y que las constituciones de América Latina, en el caso de Venezuela y fundamentalmente en el caso de Ecuador y de Bolivia, tiene la posibilidad de trabajarse como todo un eje constitucional a partir de tierra, territorio
derechos de la madre tierra y territorialidad indígena. Ahora, si hablamos de esas reflexiones que se obtuvieron luego de estos debates en ese Congreso, ¿qué se va a hacer con eso? ¿De qué va a servir? ¿Quién va a tener acceso, por ejemplo, a esto que ya ustedes debatieron y que lograron hacer a través de ese trabajo comparativo? Hay varios escenarios de publicitación de las conclusiones. Obviamente todas las ponencias se van a colgar en la página web, pero al mismo tiempo existen otros mecanismos. Por ejemplo, en Bolivia está ya la publicación de la enciclopedia de la Asamblea Constituyente en Bolivia, en la página de la Vicepresidencia, en mi blog personal, en la página del Senado, y es una documentación que se la puede bajar sin costo alguno, gratis. ¿Por qué? Porque se trata de una experiencia muy rica de transformación en democracia. Entonces, todas estas experiencias, incluyendo aquello que se realizó en países que no llevaron a cabo la Asamblea Constituyente, están en estos escenarios, digamos, de las redes sociales y de Internet y en páginas oficiales de nuestros países. ¿De quién debe ser la prioridad de pensar en una propuesta de estas? ¿Del Ejecutivo, de los gobiernos, en este caso del Legislativo, de la sociedad organizada, de todos? ¿Cómo debe ser ese camino? Nuestras sociedades ya hace bastante tiempo decidieron ir hacia la transformación de los estados en América Latina. Estas son condiciones que vienen de la acción colectiva, de la existencia de movimientos sociales. Ahora corresponde a los ejecutivos y corresponde a los cuerpos legislativos de América Latina en su conjunto empezar con el diseño ya institucional de la convocatoria para las asambleas constituyentes, tomando en cuenta incluso un otro escenario, el escenario de la agenda de la patria grande, donde hay asuntos que ameritan acuerdos interestatales de manera muy precisa. Por supuesto que esto forma entonces parte no solamente del legado del presidente Chávez, sino de lo que podríamos llamar un movimiento general de la época. Es otra de las conclusiones de este tercer Congreso sobre Asamblea Constituyente y el legado del comandante Chávez. ¿Por qué es parte de un movimiento general de la época? Porque se trabaja en un momento en el que nuestros países están transformando sus propias estructuras y enfrentando la crisis internacional como una respuesta de América Latina hacia el mundo. No se había visto un otro momento tan intenso, tan condensado en América Latina hace 200 años. Es algo que se repite muy pocas veces en la historia y que tiene como un antecedente no tan inmediato el proceso de la independencia que duró más o menos desde 1760, las primeras rebeliones indígenas, la revolución haitiana, etcétera, hasta 1830. Es decir, estamos ahora en un proceso en el que, muy parecido al proceso de la independencia, reconstituimos nuestros estados y la territorialidad en América Latina. Senador, nos queda muy poco tiempo, pero quisiera antes de finalizar esta entrevista preguntarle sobre lo que le sucedió al presidente Evo Morales en Europa. Que sea breve, por favor. 3 asuntos muy puntuales. Lo que Bolivia y América Latina y todo ciudadano libre del mundo espera es, primero, disculpas de aquellos países que afectaron no solamente la dignidad del presidente de América Latina y de Bolivia, sino que afectaron el derecho internacional. Y esas disculpas las tienen que dar los presidentes de Francia, Portugal, España e Italia al presidente Evo Morales, por un asunto básico de diplomacia internacional. No pueden dar los cancilleres, tiene que ser de un jefe de Estado a otro. Segundo, explicaciones respecto del por qué se accionó de esa manera y quiénes estaban detrás de esto que puede denominarse como algo muy cercano a un intento de magnicidio. Es decir, nosotros manejamos la hipótesis que detrás están las decisiones del imperio, están las decisiones de Estados Unidos, pero eso es lo que tiene que explicar el mundo, Estados Unidos y también europeos. Este no es una bilateral, es un asunto multilateral
y que además no puede verse en un contexto aislado. Se relaciona con el espionaje, se relaciona con el caso Snowden, se relaciona con la posibilidad de activar mecanismos en la ONU para que aquellos que espían al mundo permitan la reunión del Consejo de Seguridad y el Consejo Permanente de Naciones Unidas. Senador, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Abraham, Tatiana. Senador Gracias. Adolfo Mendoza, entonces,